Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Estamos a 18 de junio del 2025 y vamos a ver qué nos dice la lectura para ti. Recuerda que este canal es para ti si eres de signo solar o ascendente Luna, Venus, Escorpio. Muchos me preguntáis cómo podéis saber vuestro ascendente, me lo ponéis mucho en comentarios y os tengo que decir que el ascendente solamente se puede saber si sabéis la hora exacta de nacimiento y el lugar de vuestro nacimiento. Es decir, para el horóscopo solar se utiliza solo el día de vuestro nacimiento, la fecha, y para el ascendente se necesita no solo la fecha sino la hora exacta de vuestro nacimiento y el lugar. Para que podáis buscar en Google o en cualquier otro buscador cuál es vuestro ascendente. Bueno, mirar, nos salen las ataduras y las responsabilidades que tenéis a día de hoy. Puede ser que esas ataduras y esas responsabilidades os tengan bastante atado o atada. Quiero decir que a lo mejor no hacéis las cosas como os gustaría o no tenéis la libertad suficiente como para hacer las cosas de la forma que os gustaría hacerlas, más que nada por esas ataduras y esas responsabilidades que tenéis. Pero bueno, nos dicen además que eso va a cambiar, ¿vale? Como que vais a empezar a tener no solamente menos responsabilidad, sino a la vez... a ver cómo explicarlo, como menos ganas de tener esas responsabilidades, ¿vale? Es decir, vais a encontraros como más libres a la hora de tomar decisiones, no porque no tengáis ataduras o responsabilidades, sino porque vais a pensar un poco más en vosotros mismos. De la misma forma os viene una comunicación y recibirás un mensaje de alguien de quien no esperabas tener noticias. Esto también es interesante porque aquí puede englobar bastantes partes de tu vida. Por ejemplo, si estás esperando una comunicación de una entrevista de trabajo o si estás esperando una comunicación de alguien que a día de hoy no está junto a ti, ¿vale? Alguien que está en contacto cero. Como digo, es un abanico de posibilidades que tenéis que adaptar a vuestra situación personal. Si tú, que estás viendo el vídeo, estás esperando una llamada, la vas a tener de trabajo, por ejemplo. Si tú, que estás viendo este vídeo, estás esperando que alguien del pasado se comunique, pues se va a comunicar. Quiero decir que tenéis que adaptarla. Por otra parte, nos salen nuevas oportunidades, que nacen nuevas oportunidades. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, estas nuevas oportunidades bien pudieran ser tanto en el terreno sentimental como en el terreno laboral. Puedes tener nuevas oportunidades en el amor, pero también puedes tener nuevas oportunidades laborales. Tenéis que adaptarlo a vosotros, ¿vale? A vuestra situación personal. En muchos casos os llamarán para tener una nueva oportunidad laboral y en muchos casos conoceréis a alguien, pues a lo mejor por un mensaje de alguna aplicación social o algún tipo de red social que será el inicio de una nueva oportunidad en el terreno sentimental. Nos dicen también que algo que creías terminado vuelve a la vida. Otra de las cartas que también va enfocada tanto a un terreno como a otro. Tener en cuenta que si os ha terminado el contrato de trabajo, vais a recibir una notificación de que se os va a renovar el contrato. En el caso en el que hayas terminado una relación hace poco y estéis esperando volver con vuestra persona de interés o con esa persona, también recibirás un mensaje y volverás a tener la oportunidad de estar con él o con ella. Estas 4 cartas nos están englobando muchas situaciones y cada uno de vosotros tenéis la vuestra personal. Por eso digo que estas lecturas son generales y tenéis que adaptar lo que yo estoy diciendo con cada uno de vosotros, ¿vale? A uno les cuadrará más una llamada telefónica para un trabajo nuevo o para una renovación de contrato y para otros les adaptará más una relación de pareja nueva con una nueva oportunidad también, ¿vale? Eso ya, como digo, os lo dejo a vuestra elección porque sois muchos y cada uno tiene su propia historia personal. Luego nos sale también el no dejarás que el miedo te detenga esta vez. Muchas veces, como os he dicho antes, las ataduras y las responsabilidades nos hacen tener faltas de decisiones o nos hacen
quizá tomar decisiones sin que nosotros queramos, ¿vale? Decisiones que no son las que nosotros realmente queremos tener. Te dicen que el miedo esta vez no te detenga, que seas tú quien piense por ti mismo y que seas tú quien se lance a tomar esa decisión. Independientemente de que tengas responsabilidades o ataduras, pensarás un poco más en ti. Vas a empezar a tener más confianza y seguridad en ti misma. Y nos vuelve a salir la carta de una nueva relación positiva. Aquí sí ya nos sale una nueva relación, ¿vale? Relación de pareja o relación laboral. Pero yo me decanto más a una relación de pareja, ¿vale? Vais a tener la oportunidad de una relación de pareja mucho más positiva que la que has tenido hasta el día de hoy o la que has tenido en el pasado. Creo que vas a vivir nuevas aventuras en el terreno sentimental importantes y valiosas, y creo que es algo que deberías de plantearte, el hecho de olvidarse de la energía del pasado y empezar a dejarse fluir con las energías nuevas que vienen a tu vida. Mira, te dicen que el cambio puede dañar, pero es necesario. A veces los cambios nos hacen daño a nosotros o a personas cercanas a ti, pero a veces esos cambios son necesarios para poder avanzar, para poder llegar a donde tú quieres llegar, ¿no? Te dicen que se van a superar todos los obstáculos y que vas a tener un avance en tu vida, un avance un poco loco, pero es un avance al fin y al cabo. Te dicen que no caigas de nuevo en la tentación si la persona del pasado regresa, que tengas confianza en ti misma, que el miedo no te pare y que desde luego te des oportunidades nuevas con gente nueva y no oportunidades con gente del pasado, que realmente esa energía ya no fluye en la misma dirección que la tuya. Eso es lo que nos está diciendo el oráculo. Vamos a ver ahora qué nos dice el tarot. Recordad que si necesitáis una consulta personal al momento y sin esperas, en pantalla irán saliendo los teléfonos de mi gabinete privado, que están para ti las 24 horas del día, todos los días. Puedes llamar a cualquier hora y te atenderán al momento y sin esperas. Otra de las cosas que me preguntáis es si contratas 30 minutos en el gabinete y solo consumes 15, ¿qué pasan con los otros 15 minutos que no has consumido? Se te guardan, ¿vale? Se te guardan para una próxima ocasión que necesites del gabinete. No los pierdes, ¿no? Y otra pregunta que me hacéis mucho es si no te gusta el tarotista o la tarotista que te está mirando tu problema, puedes colgar el teléfono, volver a llamar y te pasarían con otro. Es decir, no te quedes con algo si no estás conforme. Cuelgas el teléfono, vuelves a llamar y te pasarán con otra persona. Así hasta que coincidas con alguien con quien realmente está viendo tu caso, porque no todo el mundo tiene la misma energía que la persona que le está consultando. Entonces tenéis que mirar siempre quién fluye en la misma dirección que tú y quién está viendo tu situación con claridad, que para eso estás pagando, ¿no? Esas son preguntas que me hacéis y que creo que es interesante que yo os las responda en un vídeo, porque así toda la gente que lo está viendo, pues si tiene las mismas dudas, pues salen de dudas al momento también, ¿no? Viendo este vídeo. Bueno, vamos a ver. Nos salen esas... Mirad, es que el 2 de espadas es una carta que nos hablan de las ataduras. Nos salen otra vez las ataduras, ¿no? Es como que dejas de lado esas ataduras y esos conflictos internos que tienes y empiezas a fluir en la dirección que quieres. Fíjate que nos dicen que quieres dejar atrás pues situaciones que no terminan de conectar contigo, que no terminan de cuadrar. Nos dicen que quieres irte hacia aguas más tranquilas, hacia una situación diferente, ¿no? Es como que estás deseando que tu situación cambie y se va a dar la oportunidad de eso, de ese cambio, ¿no? Aunque, como digo, vas a dejar atrás las pues esas ataduras y esas responsabilidades que tienes para poder pensar un poco más en ti. Fíjate que nos sale el sol y el ermitaño, ¿no? El llevo tiempo pensando qué es lo mejor para mí y creo que voy a ir a por ello, ¿no? Eso es lo que te quieren
decir estas cartas. Fíjate que te he dicho antes, en la última carta del oráculo, te he hablado de un inicio loco en tu vida y nos sale aquí el loco. Vas a tener un inicio nuevo, un inicio bastante alocado, pero es un cambio importante que viene a tu vida. Un cambio loco, como te dicen aquí, y te dijo el oráculo, un cambio loco, pero importante y necesario. Por fin vas a coger la sartén por el mango, vas a dejar de pensar en los demás y empezar a pensar un poco en ti misma, ¿vale? Y en ti mismo. Se ven cambios importantes, además en el presente, dentro de muy poquito tiempo. Ten en cuenta que la muerte no sale en el presente, o sea que esos cambios van a ser inmediatos, dentro de días, incluso cuando veas este vídeo puede que sean horas que te llamen y te den esa nueva oportunidad laboral o que tengas ese inicio de relación que tanto deseas. Entonces, bueno, días, horas, ¿vale? No creo que tarde mucho más en que tú empieces a notar ese cambio en tu vida. Un cambio necesario después de sufrir mucho, después de pasarlo muy mal. Nos dicen además que vas a tener una conversación con tu familia. Una conversación que creo que llevas tiempo intentando tener, ¿vale? Una conversación que creo que la vas posponiendo con el tiempo, y es una conversación que tienes que tener con ellos porque es algo que llevas pensándolo tiempo pero no terminas de decidirte, quizás sea por esos miedos o esas responsabilidades que tienes. Imagínate que quieres poner tu propio negocio o que quieres dejar tu trabajo para ser autónoma, para emprender, ¿vale? Para emprender, pues te dicen las cartas que esa conversación la vas a tener, ¿vale? Vas a tener una conversación que llevas guardando mucho tiempo con tu familia, pero yo creo que te van a entender, ¿vale? Creo que te van a entender, porque fíjate que dejas algo atrás, quizá con pena a lo mejor, porque te da un poquito de pena, te da un poco de, pues no sé, de miedo. Yo creo que más es miedo que pena, ¿no? Y entonces nos dicen las cartas que dejarás atrás una situación. A lo mejor tienes que irte lejos, a lo mejor tienes que irte a otro sitio, a lo mejor tienes que hablar de tu familia, pues de eso, de que quieres emprender un negocio y que tienes que iniciarlo fuera de tu casa, no sé, una conversación importante que vas a tener, pero vas a tener que dejar atrás quizá a una persona con la que tienes mucha confianza, una persona a la que admiras en demasía. Puede ser tu madre, puede ser tu hermana o puede ser tu mejor amiga o tu abuela, ¿vale? Es alguien que está cerca de ti y que creo que te va a dar pena dejar atrás, pero es como algo necesario para poder avanzar, ¿no? De hecho aquí ya nos sale como este rey de pentáculos, que es ganando dinero, o sea, es decir, tú necesitas ese cambio para poder llegar a donde tú quieres llegar. ¿Que tienes que sacrificar cosas? Seguramente sí, pero eso no significa que te vaya a ir mal. O sea, la cuestión es intentarlo, la cuestión es avanzar y después pues Dios dirá cómo irán las cosas, ¿no? Pero yo creo que de momento necesitas pensar más en ti que en los demás. Y acuérdate que te vienen oportunidades nuevas en muchos aspectos de tu vida, así que estate pendiente porque van a llegarte, ¿eh? Como te digo, van a llegarte oportunidades nuevas dentro de muy poquito tiempo. Vamos a ver qué horóscopos salen en la lectura para ver quién puede ser esta mujer, quién puede ser la persona que entra en tu vida nueva, en fin, vamos a ver qué horóscopos salen en la lectura de hoy y luego te saco un mensajito de tu ángel de la guarda. Nos sale el Cáncer, nos sale Géminis y nos sale nuestro signo, Escorpio, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué mensaje te dice tu ángel de la guarda. Vamos a ver. Gratitud, gracias. He aquí el corazón agradecido de una persona a la que recientemente ayudaste de una forma o de otra. Yo, tu ángel de la guarda, quiero a mi vez agradecerte el amor incondicional que emana de ti por la tierra, la humanidad y todo lo que vibra a tu alrededor. Gracias, gracias, gracias. Estás bendecido por toda la eternidad.
Que la paz, la gracia y el amor te guíen todo a lo largo de tu camino sagrado. Pues nada más, Escorpio, este es el mensaje de ti, o sea, de mí para ti hoy. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, comenta el vídeo si te ha resonado la lectura de hoy, compártelo para que más escorpiones puedan verlo. Un besito enorme y nos vemos mañana en un siguiente vídeo. Adiós.